Buenas tardes, vamos a resolver el sistema de ecuaciones que planteamos ayer. En este sistema de ecuaciones tenemos estas tres ecuaciones con tres incógnitas, x1, x2, x3. Entonces lo primero que voy a hacer es tratar de simplificar un poquito el sistema de ecuaciones. Y para ello lo que voy a hacer es la ecuación 1 la voy a elevar al cuadrado. Esto me va a ayudar un poquito, entonces la forma de la derivada va a ser más sencilla y me quedaría que entonces mi función 1 sería x1 más coseno de x1 por x2 por x3 menos 1. Si se fijan, al elevar al cuadrado el lado izquierdo y el lado derecho de la primera ecuación, pues no estoy afectando la desigualdad. Del lado derecho pues me quedaría 0 al cuadrado y del lado izquierdo simplemente desaparecería el término cuadrático. La ecuación 2 y la ecuación 3 quedan exactamente iguales, entonces esta sería f2 y f3. A partir de esta información tomé las derivadas parciales, entonces tendría la derivada parcial de f1 con respecto a x1 sería 1 menos x2 por x3, el seno de x1, x2, x3. De igual manera tendría la derivada de f1 con respecto a x2 y la derivada de f1 con respecto a x3. Posteriormente pasaría a la segunda derivada y aquí a lo que quería llamar su atención es a esta primera derivada. Si se fijan, si nosotros teníamos el término a la 1/2 nos daba una derivada mucho más compleja que además involucraba una raíz cuadrada y eso era lo que probablemente estaba haciendo que no convergiera nuestro problema. En ese sentido, pues por eso fue esta primera simplificación que les comentaba. Pero bueno, continuando un poquito, tenemos la segunda derivada la derivada de f2 con respecto a x2 y la derivada de f2 con respecto a x3. Estas son iguales a las que habíamos calculado en clases. De igual manera la derivada de f3 con respecto a x1, la derivada de f3 con respecto a x2 y la derivada de f3 con respecto a x3. Entonces, para que nos converja, recomiendo que se empiece con un valor inicial, con un vector inicial x1 en la iteración 1 igual a menos 1, x2 en la iteración 1 igual a menos 15 y x3 en la iteración 1 igual a menos 3. Entonces, si nosotros hacemos eso, menos 1, menos 15 y menos 13, tendríamos que nuestra función A ya sustituida nos daría 43.793, 2.8529 y 3.2918. En la segunda fila me quedaría menos 0.1486, y menos 1.45. Y finalmente en la última fila me quedaría menos 2, menos 3.01 y menos 1. Y el vector de términos constantes me quedaría 1.024, 4.41 y menos 11.65. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el vector que sería la inversa de A por B y esto me daría un vector que tendría menos 1.2279, menos 10.91 y menos 13.19. Recuerden que esto es J, no, I, J y L, que serían los incrementos. Entonces, a partir de esto yo puedo calcular un x1 en la iteración 2 sería menos 1,
perdón, aquí me equivoqué. Sería menos 0.2279, menos 0.2279, 4.088 y menos 0.1991, menos 0.1991. Entonces, a partir de esta información calcularía el nuevo valor. Recuerden que x1 sería igual a x1 en iteración 2 sería la x1 en la iteración número 1 más j, es decir, menos 1 más menos 0.2279, que era el valor que había anotado allá arriba. Ya había hecho la operación, me queda menos 1.2279. El x2 en la iteración 2 sería el x2 en la iteración 1 más, este es más i y este es más j. Esto sería menos 15 más 4.088. Esto me daría menos 10.91. Y la x3 en la iteración 2 sería menos 13 menos 0.1991, que es igual a menos 13.1991. Lo que tendría que hacer sería utilizar estos valores nuevamente, sustituyendo en las ecuaciones anteriores. Yo puedo calcular aquí la norma de la iteración actual, la iteración 2 menos la iteración 1 sería x1 en la iteración 2 menos x1 en la iteración 1 al cuadrado más x2 en la iteración 2 menos x2 en la iteración 1 al cuadrado más x3 en la iteración 2 menos x3 en la iteración 1 también al cuadrado, todo eso a la 1/2, eso es igual a la norma en este caso. Entonces, en este caso la norma sería de 4.099, que estoy todavía lejos de la convergencia, pero yo puedo hacer una segunda iteración. En este caso tendría que utilizar los valores actualizados de las variables. Y los nuevos valores en la tercera iteración serían x1 en la iteración 3 sería menos 1.3906, x2 en la iteración 3 es menos 10.38 y x3 en la iteración 3 menos 12.83, con una norma igual a 0.6446. Si se fijan, la norma en la iteración 2 y en la iteración 3 ya es diferente, está descendiendo y este problema puede converger. Voy a hacer una última iteración, simplemente utilizo los valores actuales para calcular unos nuevos valores. Este problema en particular tiene varias raíces y esas raíces, o encontrar esas raíces, depende del valor con el que iniciemos. Entonces x1 en la iteración 4 sería menos 1.3978, x2 en la iteración 4 sería menos 10.03 y x3 en la iteración 4 sería menos 12.57. La norma de este problema sería 0.45 y les repito, yo puedo seguir iterando hasta alcanzar la convergencia que yo desee. Nuevamente les repito, la solución a la que converjan en este caso va a depender de los valores iniciales, más o menos iniciando con menos 1, menos 15 y menos 13, pues convergemos a este valor x1 igual a menos 1.39, x2 igual a menos 10 y x3 igual a menos 12. Ustedes también pudieran empezar con el vector, con la variable x1 igual a 0, las variables x2, x3 también algunos valores negativos, y pudieran también converger con el método de Newton-Raphson. Gracias.